sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gracias por ayudarme con la lectura de su palabra. Hemos titulado el sermón de esta hora, Un consuelo eterno. Un consuelo eterno. Y es que siempre nosotros necesitamos ser consolados. Por eso es que Dios usa medios para nuestra santificación. Y uno de esos medios que Dios utiliza para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra santificación, por medio de la cual nos consuela, es la comunión con los hermanos. Por eso es que nos sentimos, ¿verdad?, sentimos tanta paz, sentimos tanto gozo estar con los hermanos celebrándole culto a nuestro Dios. Otros medios que Dios usa es la lectura de su palabra, la oración, la comunión con Dios. De nada serviría congregarnos si no leemos la Biblia. De nada serviría leer la Biblia si no nos congregamos. Todo tiene que ir, ¿verdad?, en su debido orden. Y el apóstol Pablo acá está consolando a la iglesia de los tesalonicenses. Recuerden que esta iglesia está en un momento muy crítico en su historia. Está pasando por seria oposición, gran tribulación y gran sufrimiento. De manera que Pablo, después de haber descrito los versos que estudiábamos anoche, hablando acerca del hombre de pecado y la manifestación de él en medio de una gran apostasía, y el final de aquellos que no creen a la verdad, sino que creen en la mentira, ahora Pablo pasa a consolar el corazón de los hermanos para recordarles que su salvación está en buenas manos. Está en manos de Dios. Por eso que el salmista en el Salmo 62, versículo 1 decía: en Dios solamente está confiada mi alma. En Dios solamente tiene paz o tranquilidad mi alma, porque es de Él que viene mi salvación. Así que, hermanos, en estos versos que hemos leído aprenderemos tres cosas. Hemos hablado de agradecimiento durante el servicio, y por eso es que nuestro primer punto es que nuestra salvación es un motivo para agradecer constantemente a Dios. Nuestra salvación es una responsabilidad, conlleva una responsabilidad, y claramente nuestra salvación nos lleva a confiar mucho más en nuestro Dios. Estos tres puntos estaremos viendo, si Dios así lo permite. Del versículo 13 al versículo 14, el apóstol Pablo comienza con esta consolación. Dice el versículo 13, pero nosotros, y note cómo comienza el texto, comienza con un pero. Y eso es de gran importancia, hermanos, porque ese pero nos conecta a lo que Pablo ha venido diciendo con lo que va a seguir diciendo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ese pero nos conecta con lo que ya Pablo ha dicho anteriormente, versículo 7 del capítulo 2 hasta el versículo 12. Porque ya está en acción, decía Pablo, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, con el fin, con el propósito de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este será el fin de aquellos que rechazan el evangelio, de aquellos que rechazan a Cristo. Hermanos, sin lugar a dudas será el fin de ellos. Pero, y aquí viene el consuelo, pero gracias a Dios por ustedes. Ven, no es, hermano, gracias por creer. No. Gracias a Dios por ustedes y por vuestra fe y por vuestra salvación. Porque, como decía el salmista, por eso es que mi alma tiene paz. Porque esta salvación viene de Él. No viene de nosotros. Así que Pablo consuela a los hermanos contrastando el final de los que se perderán, el final de los que rechazan la verdad, con el final de aquellos que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvación.
Hermanos, el tema de la elección es un tema bíblico. La elección es una doctrina bíblica. Y todos los cristianos creemos en la elección de Dios. Solo que hay diferencias en cuanto a esta doctrina. Sin embargo, aquellos que se pierden lo hacen voluntariamente porque su corazón es incrédulo. El hombre es incrédulo por naturaleza. Porque su pecado cegó su entendimiento, afectó su voluntad, dañó su mente, dañó su alma, dañó todo su ser. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por eso no puede reaccionar para ver la gloria de Cristo como veíamos anoche, porque justamente está cegado debido a su incredulidad. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, verso 19, Jesús explica, dice que esta condenación, la condenación de los que se pierden, es porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Ven, el hombre rechaza la verdad, el hombre decide no creer, es algo voluntario del hombre. Por eso que en Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice, 28 en adelante, dice Pablo que Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres, sin distinción. Todos deben arrepentirse. Bueno, ¿y por qué algunos no se arrepienten y se pierden? Porque sus obras son malas y porque ellos permanecen en sus tinieblas. Porque son incrédulos, Efesios 2:1. Porque el hombre está muerto en sus pecados. Pero los que se salvan no lo hacen debido a que son mejores que los que se pierden. De ninguna manera. La razón por la que los que se salvan es porque Dios actúa con misericordia en aquellos que se salvan. Y eso es lo que dice Pablo ahí en el versículo 13. Pero nosotros debemos dar gracias, hermanos, a Dios respecto a vosotros, hermanos, porque Él os haya... Gracias a Dios por ustedes que Él os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo aquí está recordando a estos hermanos, mediante la consolación, que la salvación que ellos tienen vino desde la eternidad. Y Pablo aparentemente allí en el verso siguiente, 14, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente Pablo acá está echándole un vistazo desde la eternidad hasta la eternidad. Dice Pablo, Él os escogió en la eternidad y nos llevará firmes hasta hacerlos a semejanza de Cristo a la eternidad. Y entre estos dos lados se encuentra un proceso increíble, un trabajo extraordinario del Espíritu Santo de santificación en el creyente. Él os escogió, Él os eligió. Y como decíamos, esta doctrina es meramente bíblica. Aparece en las Escrituras. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo. Es que no hay otro en el cual podemos alcanzar salvación. Fuera de Cristo no hay elección. Fue en Él que el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo. Por eso es que Cristo en Juan 17 dice, todo lo que el Padre me dio, no se pierde. Y orando Cristo le dice al Padre, Padre, todos los que tú me diste del mundo, estaban en el mundo y eran tuyos, pero tú me los diste. Por eso es que fuimos elegidos en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No hay nada en la que aquellos que fueron elegidos puedan jactarse. No hay nada, ahí no se habla nada de ellos. Lo único que se menciona ahí de ellos es que son receptores de que Dios los haya elegido. Hermanos, en nuestra salvación nosotros no colaboramos. ¿Saben qué fue lo único que nosotros pusimos en el tema de la salvación? Nuestro pecado. Pecado que Dios perdonó y mandó a su Hijo a morir para salvarnos. De ahí no colaboramos absolutamente en nada. Y una vez somos salvos, no podemos agregar nada a la salvación con nuestras obras. Porque el justo por la fe, por la fe, no por obras.
Fuimos justificados, fuimos vestidos con la justicia de Cristo y ahora yo viviré mi vida, dice Pablo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Mi vida seguirá siendo llevada por medio del Espíritu Santo en fe, no en obras. Las obras es producto de la salvación, no un medio para la salvación. Pablo lo deja muy claro, fue por puro afecto de su voluntad. Dios quiso hacerlo así. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, a los que justificó también glorificó. Segunda Timoteo 1:9, ¿quién nos ha salvado? Le dice Pablo a Timoteo, y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, según su propósito, sino según su gracia con las que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Este tema de la elección ha sido dividido en dos partes. Están los que creen en una elección condicional y otros que creen en la elección incondicional. Es decir, los que creen en la elección condicional argumentan que efectivamente Dios eligió los que serán salvos. Hermanos, Dios sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Esa es una doctrina bíblica. Sin embargo, los que creen en una elección condicional argumentan que la base de la elección de Dios fue que Dios pudo predecir el futuro y ver quiénes iban a creer. Por lo tanto, los eligió. Y hay muchos textos, de hecho usan 3 textos para este argumento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, ahí está la elección, elegidos según la presciencia, no presencia, sino presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Esa palabra presciencia habla del conocimiento anticipado de Dios, preordenado por Dios. De manera que nuestros hermanos que creen en la elección condicional nos dicen que efectivamente en su presciencia Dios pudo ver que yo me iba a arrepentir, que yo iba a creer en el Evangelio, por eso me eligió. Toma también el texto de Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, ven, Dios conoció que se iban a arrepentir, por eso fue que los predestinó. Y por eso que los justificó y por eso los va a glorificar. Porque Dios de antemano conoció que se iban a arrepentir. Luego Juan capítulo 10 versículo 27. Como os he dicho, dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuándo es que Cristo conoce a sus ovejas? Cuando oyen su voz. Así que según estos hermanos o esta postura, primero la oveja debe creer y luego ser conocida por Dios, para entonces poder predestinarla. Yo sé, hermanos, que esta postura es bastante común, bastante aceptada. Sin embargo, todos estos versículos o esta interpretación de todos estos textos en cuanto a la elección presentan varios problemas relevantes. Por ejemplo, esta posición sugiere que Dios mira al futuro y aprende cosas, porque si Dios ve el futuro y ve que yo me voy a arrepentir, entonces Él no sabía que yo me voy a arrepentir. Dios está aprendiendo. Y vemos en las Escrituras que Dios es inmutable, que Él es omnisciente, Él lo sabe todo, Él no cambia. Dios, hermano, Dios conoce todo desde el principio hasta el final, absolutamente todo. Dios sabe quiénes se van a arrepentir y quiénes no lo harán. De manera que argumentar o interpretar estos textos presenta demasiados problemas. Además, lo que Dios vería, si acaso que Él mira el futuro, es el resultado de lo que Él mismo ya ha decretado. Así, Dios no forma su decreto porque conoce el futuro, sino que conoce el futuro porque Él decretó el futuro. Obviamente, todos estos versículos tienen una explicación. Por ejemplo, en Primera de Pedro 1:1, hablando de la presciencia, ¿verdad? Esta perspectiva previsiva también conlleva un grave problema teológico. Hace que el conocimiento de Dios dependa de consideraciones externas del individuo que se va a arrepentir. Presenta a Dios como alguien que aprende de nosotros lo que haremos
Hermanos, pero en todas las Escrituras se nos enseña que el conocimiento de Dios no se aprende desde fuera. Él es el conocimiento, Él es la sabiduría. Isaías 40:14. ¿A quién consultó? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le hizo entender el camino de la justicia? ¿O quién le enseñó el conocimiento y le mostró el camino de la prudencia? Absolutamente nadie. Dios no tiene que aprender de nosotros. No tiene que aprender de nadie. De manera que esta postura carece de evidencias bíblicas. Romanos 8:29, a los que antes conoció. Note que ahí está hablando de personas, no de acciones. A los que antes conoció, personas, a esos fue que predestinó. Por último, Juan 10, 26 al 27, mis ovejas oyen mi voz, por lo tanto las conozco. Olvidan que 10 versículos antes, ahí mismo en el capítulo 10, verso 14 al 16, Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora note, también tengo, tiempo presente, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas, dice Cristo, ya son mías. Ven, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas ovejas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cristo está diciendo que esas ovejas que Él ya tiene, ya son de Él, no han oído aún su voz. Y aunque aún no han oído su voz y no han reaccionado positivamente al Evangelio, dice Cristo, son mis ovejas. Es que Cristo sabe quiénes son sus ovejas. Por eso es que en una revelación a Pablo, allí en Hechos capítulo 18, Pablo está atemorizado de ir a Corintio, porque de verdad están habiendo muchos problemas para estar en la ciudad de Corintio. Entonces Pablo está orando y Jesús le dice, el Espíritu Santo le dice, Pablo, no te detengas y habla, porque en esa ciudad tengo mucho pueblo. Es como, ¿qué tenía que hacer Pablo? Ir, predicar en la ciudad de Corintio, ir puerta por puerta, porque en esa ciudad Dios le ha dicho que tiene su pueblo. En la ciudad de Corintio habían ovejas del Señor que el Señor necesitaba, tenía que rescatar por medio de la predicación del Evangelio. El instrumento iba a ser Pablo, así que Pablo tenía que ir puerta por puerta. Pablo no sabe quiénes son las ovejas de Cristo, pero él tenía que predicarles a todos y cada uno de los corintios que sus ovejas oirían su voz, reaccionarían positivamente al Evangelio y serían agregadas a este redil, del cual Cristo es el pastor. Así que esta posición de la elección carece de evidencia bíblica. Por otro lado, está la elección incondicional. Es decir, que no hay ninguna condición para la salvación. La elección condicional dice que el hombre debe arrepentirse y esa es la condición para la salvación. Ahora, hermanos, eso la Biblia lo enseña, dice que tenemos que arrepentirnos, pero antes del arrepentimiento viene la obra de Dios en el corazón del que se arrepiente. Porque recuerde, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y un muerto no puede hacer absolutamente nada, a menos que Dios le traiga la vida para que pueda reaccionar positivamente al mensaje del Evangelio. La elección incondicional. Esta elección es un propósito inmutable de Dios por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad a cierto número de personas, no siendo mejores que los demás, sino hallándose en igual miseria que las demás personas o que el resto del grupo. Y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Encontramos muchas evidencias bíblicas. No voy a mencionar muchos, voy a mencionar varios textos bíblicos. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció como persona, tuvo intimidad con ellos, porque son sus criaturas, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y luego comienza el proceso de que los predestina, los llama, los justifica y luego los glorifica. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Saben para qué?
para alabanza de la gloria de su nombre. Es que es incondicional. Si fuera condicional, nosotros nos llevaríamos algo de gloria. Por eso es que no es condicional, es incondicional, porque es para la alabanza de la gloria de su gracia. Y Pablo sigue diciendo, versículo 11 en adelante de Efesios 1, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Una vez más, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. 3 veces Pablo nos explica en este texto, en este capítulo 1 en la carta a los Efesios, que nuestra salvación es para la gloria de Dios. Dios nos salvó para su propia gloria, no para la nuestra. Nosotros no tenemos nada de qué jactarnos, nosotros no merecemos gloria alguna en la salvación. Por eso es que nuestros testimonios tienen mucho sentido en ciertos momentos. Pero el evangelio es la palabra de Dios. Por eso es que durante el mensaje es inconcebible que una persona comience a hablar de sí misma. El mensaje es para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? No la vida del predicador. La vida del predicador de verdad no importa, no vale nada en ese momento. Uno viene a la iglesia y uno se quiere sentar y ¿qué quiere hacer? Escuchar que el predicador explique el texto que leyó. Ya si el predicador quiere contarnos su vida, pues nos tomamos un café y que nos cuente su vida. Pero el tiempo del mensaje, para los que predicamos, debemos enfocarnos en lo que estamos haciendo, que es predicar el mensaje de la palabra de Dios. Porque es así como Dios salvará a los incrédulos y fortalecerá a los creyentes por medio de su palabra para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Pero no solo eso. Pablo sigue diciendo, Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora está operando en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, bendito pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si Pablo no hubiera escrito los últimos 2 versos en los que nos menciona y nos dice, no se crean tan importantes, todo lo anterior ya nos diría eso. Ven, en todo lo del capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios nos menciona, pero nos menciona como aquellos a quien Dios amó, por quien Dios envió a su Hijo, por quien Dios lo envió a morir para salvarnos, meramente como los que recibimos ese gran don. No menciona nada de lo que nosotros podamos hacer. Pero por si no entendieron, dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe no es una obra, la fe es creer. Porque si fuera obra ya no sería fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, esta elección hecha por Dios es incondicional. Es una obra de Dios, solamente le pertenece a Él. Último verso. Última cita bíblica en cuanto a eso. Romanos capítulo 9, versículo 6 en adelante. No que la palabra de Dios haya fallado. Hermano, ustedes no se cansan de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Sigamos leyendo. Romanos capítulo 9, versículo 6 en adelante. Es que sería fácil de verdad comenzar a dar nuestros propios argumentos, pero qué mejor que la palabra del Señor.
Dice Pablo en Romanos capítulo 9, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido los hijos de Isaac, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito en el libro de Malaquías, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Para que el propósito de Dios se cumpliese conforme a la elección, antes que ellos nacieran, ni uno había hecho algo bueno, ni el otro había hecho algo malo, y Dios dijo, el mayor servirá al menor. ¿Para qué? Para que se cumpliese el propósito según la elección de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Malaquías, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y si alguien se pregunta, yo sé que hemos dicho eso muchas veces, ¿por qué Dios dice que aborreció a Esaú? Esa no es la pregunta es ¿por qué amó a Jacob? Si usted lee la historia allá en Génesis, miren, usted ve a Jacob, ¿cuál fue el error de Jacob, de Esaú? Vender su primogenitura. No sé si usted ha encontrado otro error de Esaú. ¿Usted ha leído la historia de Jacob? Este era un engañador. De verdad, Jacob era increíble. Esta era una familia de engañadores. Pero dice Dios, amé a Jacob. Jacob engañó a Esaú. Jacob engañó a su propio padre, siendo cómplice de su madre. Engañó a su suegro. Y Dios dice, yo lo amé. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, verso 14, ¿que hay injusticia en Dios? Alguien preguntará, bueno, entonces Dios es injusto. Pablo responde, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Saben por qué no depende ni del que quiere ni del que corre? Porque nadie quiere y nadie corre. Nadie, dice Pablo en Romanos 3, puede buscar a Dios. Todos se descarriaron, a unas se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera un justo, por lo que no es que la gente corre a Dios y Dios los rechaza. No, dice Cristo, yo no rechazo a ninguno que venga a mí. Venid a mí tal y como estáis, cansados, cargados, y yo os haré descansar. Y Él no echa fuera a ninguno que venga en arrepentimiento y fe. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, parece que Pablo aquí estaba hablando con alguien que le estaba rebatiendo las ideas de Pablo. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Pablo responde más, antes, oh hombre, criatura de la tierra, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? No es que el alfarero tiene dos masas distintas, una de mejor calidad de la otra. De la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las demostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. ¿Otro texto? No. Hermanos, la elección incondicional es una doctrina bíblica. Y yo sé
que existen estas dos corrientes. La elección condicional es apoyada por un grupo de teólogos denominados los arminianos, y luego la elección incondicional es apoyada por otros denominados los calvinistas. Pero ni Arminio ni Calvino fueron los que inventaron esta doctrina, sino los que las sistematizaron, los que la ordenaron. Bueno, y ni siquiera ellos, fueron sus seguidores que hicieron eso. Pero al poner una postura bíblica, no es estar en uno de los dos lados. Yo no soy ni arminiano y mucho menos calvinista, soy cristiano. O sea, porque yo sigo a Cristo y lo que veo en las Escrituras es lo que Cristo y los apóstoles enseñaron en cuanto al tema de la elección de Dios. Así que no me van a acusar, yo no soy calvinista. No, soy cristiano. ¿Cuál es la base de la elección? Pablo lo dice ahí en el versículo 13. Una vez más, 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. De manera que la base de la elección no son nuestras obras, sino el amor de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Nos escogió, dice Pablo, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y lo hizo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios mostró su amor para con todos aquellos que Él quiso salvar. No hay injusticia en la elección. No, hay justicia y misericordia. De unos Dios tiene misericordia y en otros Dios aplica su justicia. ¿Ven por qué Pablo tiene mucho por qué agradecer por los tesalonicenses? Y hoy cantábamos agradecimiento y estamos en el primer punto. La salvación es algo por lo cual debemos estar siempre agradecidos por Dios. Porque al considerar cuál será el final de aquellos que no conocen a Cristo, de aquellos que se apartan de Cristo, de aquellos que se alejan de Dios, la destrucción que veíamos anoche del anticristo y de todos los que le siguieron y fueron engañados por él, será trágico, hermano, será no deseado para nadie. Así que debemos dar gracias a Dios por esta gran salvación. Es grande nuestra salvación. De verdad, es grande nuestra salvación. Costó la sangre del Dios que se hizo hombre, siendo clavado en una cruz para salvar nuestras vidas. Un texto más sobre la base de la elección, Deuteronomio 7, 6 al 8. Tú eres pueblo santo, le dice Moisés a Israel. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Miren, para el tiempo de Israel, ustedes saben, estaba el imperio egipcio. O sea, si Dios quería mostrar su poder y expandir su ley, según nuestro entendimiento, la nación que Dios tenía que elegir era Egipto. O sea, lógica humana, ¿verdad? Para expandir su ley. Pero Moisés le dice al pueblo de Israel, ¿saben por qué Dios os eligió a ustedes? No porque ustedes sean fuertes, no porque ustedes sean famosos, no porque ustedes sean mejores, no. Ustedes eran el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Primera de Corintios 1, 18 en adelante, a lo vil del mundo llamó Dios para que nadie se jacte de esta salvación. A lo vil y menospreciado llamó Dios a salvación. ¿Por qué? Porque Jehová os amó. La elección del pueblo de Israel fue por amor y es ahí su base. ¿Hay razones? Sí, las hay, pero esas están en Dios, no en nosotros. Si Dios no las ha querido revelar, tendrá sus razones para la elección, pero esas están en Él. A nosotros nos ha revelado que fue su amor por la cual nos quiso salvar. La salvación es obra de Dios desde el principio hasta el final. Así que los que ama también los llama eficazmente por la predicación del evangelio para ser santificados por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio,
En Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención adquirida. Esta es la forma como Dios llama a los escogidos, los elige, y también Dios ha elegido el medio por el cual nos traerá en arrepentimiento, que es la predicación del Evangelio. Y una vez creímos a la predicación del Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pablo lo explica allá en Corintios 12:13, dice que todos fuimos bautizados en el Espíritu desde que creímos. Todos fuimos bautizados en el Espíritu. Así que si usted se pregunta, ¿yo soy bautizado en el Espíritu? Si usted cree en Cristo, si usted es un verdadero cristiano, usted ya fue bautizado en el Espíritu, porque bautismo es sumergir. Lo que Pablo está diciendo es que todos fuimos sumergidos en el Espíritu Santo. Todos fuimos llenos del Espíritu Santo. Y los tesalonicenses representaban justamente las evidencias de que ellos tenían el Espíritu Santo porque habían creído a la palabra de Dios. En la primera carta, capítulo 1, versículo 4 y 5, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo, ¿cómo conoces que estos hermanos son elegidos? Conocemos, dice Pablo, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Así que usted sale a predicar el Evangelio, usted predica el Evangelio. Que de ahí nuestro deber, nuestro rol es predicar el Evangelio. La obra de conversión la hace Dios. Y si no se arrepiente, Dios sabrá qué hacer con esa persona. Así que sobra meramente de Dios. Pablo conocía la elección de estos hermanos porque estos hermanos reaccionaron positivamente al Evangelio. La obra de las tres personas de la Trinidad en la salvación. Dios nos escogió desde el principio para salvación. El Espíritu Santo nos aparta para Dios. Y el Señor Jesucristo nos amó muriendo en la cruz por todos nosotros, o por todos aquellos que Él vino a salvar. Versículo 14 del capítulo 2 de segunda a los tesalonicenses. A lo cual os llamó por el Evangelio, mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que le decía desde el principio, que Pablo aparentemente le echa un vistazo a la eternidad en la cual Dios nos eligió, y ya Pablo nos vio cómo seremos en la eternidad para hacernos semejante a Cristo. Por eso es que en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 9, dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los siglos. La salvación del pueblo de Dios es un motivo de gratitud a Él. Porque Pablo dice, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros. Yo le doy gracias a Dios por mi salvación, pero también le doy gracias por vuestra salvación. Debemos darle gracias a Dios por la salvación de los hermanos y orarle que salve más por la predicación del Evangelio. Entonces, hermanos, ¿qué tan agradecidos estamos con Dios respecto a nuestra salvación? Fue por su gran amor con que nos amó, que Él tuvo misericordia, mostró misericordia cuando nosotros no buscábamos el camino de Dios. Nadie lo puede hacer. Nadie, solamente Dios. Ninguno de nosotros vinimos a Cristo corriendo por nuestra propia voluntad. Tuvo que haber un detonante que nos llevó a buscar a Cristo, sin lugar a dudas, la obra de Dios en nuestros corazones. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia después de haber escuchado muchas predicaciones. En mi casa siempre se escuchaba predicaciones, aunque yo no era cristiano. Y en algún momento Dios obró por medio de su palabra. Así que aquí estoy. Porque su palabra obró. Yo, de verdad, ¿qué gloria puede haber en nosotros? Ninguna. Solamente a Dios. Así que esto nos lleva a nuestro segundo punto, versículos 15 y 16. Nuestra salvación, o verso 15, conlleva una responsabilidad. Es verdad, no es según nuestras obras, es obra únicamente de Dios, pero somos responsables. ¿Y de qué? Bueno, en el versículo 15 dice Pablo, así que, por lo que ya ha dicho, Él nos salvó, nos amó, nos eligió. Por lo tanto, verso 15, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Cuál es nuestra responsabilidad?
permanecer firme en la doctrina que se nos enseña en las Escrituras. Hay dos imperativos que Pablo menciona acá. Primero, estar firme. ¿Recuerdan lo que decía en el versículo 2 del capítulo 2? Que nadie os engañe en ningún... Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Esta es otra manera para decirles, permanezcan firmes. Ya la doctrina fue enseñada. ¿Cómo es posible, le decía Pablo a los Gálatas, que ustedes han dejado que se les predique otro evangelio? Ustedes se han desviado. Ustedes están hechizados, escuchando engañadores, charlatanes que no edifican. No, si ya fueron enseñados en la doctrina, permanezcan en la doctrina. Hay nuevas enseñanzas que son más atractivas y que dicen lo que nosotros queremos escuchar. Pero la doctrina bíblica debemos permanecer firmes en esa doctrina que ya se nos enseñó. Aunque sea impopular. Bueno, ¿y a quién le interesa ser popular? Por lo menos a mí no. Me interesa ser bíblico. Debería interesarnos ser más bíblicos, porque es aquí donde Dios habla. Es en su palabra. Así que permanezcan firmes y retengan la doctrina, abracen la doctrina. Aparentemente aquí la palabra se usa como algo que se agarra con mucha fuerza y no se suelta. Resistencia por mantenerse firme en la doctrina. Retener la enseñanza que ya se ha aprendido. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo usted sabe que usted es elegido por Dios? ¡Santo! Porque está reteniendo la doctrina. No tradiciones. Hay muchas cosas que solemos hacer, ¿verdad? Por nuestro contexto cultural, el lugar donde venimos. Si nos vamos a otras naciones, por ejemplo en Europa, van a tener un contexto, van a ser los cultos distintos que nosotros. De hecho, los hacen muy distintos que nosotros. Y entonces hay cosas con las que nosotros cargamos que son culturales. No estamos hablando de eso. Sino de la doctrina bíblica, la base, el fundamento de nuestra fe. Permanecer en la doctrina. Las tradiciones pueden cambiar y van a cambiar. Los tiempos van cambiando, otras generaciones van surgiendo y a medida las tradiciones irán cambiando, no así la doctrina firme de la palabra de Dios. Así que mire su vida, miremos nuestros corazones, que tanto abrazamos la doctrina, que tanto permanecemos en ella. Eso dirá si somos salvos o no. Por último, los tesalonicenses no podían mantenerse firmes por sí solos, como tampoco nosotros. Por lo que nuestro último punto es, versículos 16 al 17, nuestra salvación nos lleva a poner nuestra confianza en el Señor. Dice el versículo 16 y versículo número 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Note lo que Dios nos dio. Dice el mismo Jesucristo y el Dios Padre, el cual nos dio su amor, el cual nos eligió, nos dio su amor, nos dio consolación eterna. Hermano, Dios nos ha dado vida eterna, no vida temporal. Vida eterna la que Él nos ha dado, consolación eterna y una grandiosa, una buena esperanza por su gracia. ¿Y qué mejor consuelo para una iglesia que está sufriendo? Decirle, hermano, están sufriendo sí, pero esa prueba en la que ahora se están es momentánea. Y no se compara para nada con la gloria que nosotros ha de manifestarse el día que Cristo venga. Él nos ha dado un consuelo eterno y una esperanza grandiosa, una esperanza gloriosa. Las cosas de este mundo van a pasar. Por lo que usted está preocupado ahorita, eso va a pasar. Usted no se va a morir por eso. No. Pero qué consolador es recordar esto, que miren, el mundo nos puede rechazar y nos pueden decir tantas cosas, nos pueden insultar. Yo voy para el cielo. Tal vez ellos irán para el infierno. Yo no, yo voy para el cielo. Porque el consuelo que el Señor me ha dado es eterno. Es una grandiosa esperanza. Bueno, el que ya nos dio todo eso, dice Pablo, verso 17, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En conclusión, nuestras vidas deben ser un constante agradecimiento a Dios por nuestra salvación
que está segura en Él. Por eso es que en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29 dice Cristo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias una vez más por